Muy buenos días. Reiniciamos la audiencia en el RIT 148-2018. Se constata la presencia de los intervinientes, también de los acusados. Continuamos entonces con los alegatos de clausura. Le corresponde ahora a las defensas. Por un tema de orden, no sé si comenzamos mejor con la defensa del señor Valero. Sí, su señoría, es lo que tenemos planificado también. Ah, fantástico. Muy bien. Tiene la palabra entonces. Con la venia de su señoría, procedo a alegar en favor de mi representado Mauricio Valero Illanes. Quiero partir este alegato solicitando, después de todo lo que hemos visto estas 5 semanas, este mes completo, que se cumple mañana, ya que esta causa partió el día 11 de junio, hoy día 10 de junio estamos próximos a cumplir el mes completo. Quiero solicitar una expresa y categórica condena en costa a los querellantes y al Ministerio Público. La verdad, esta causa no tiene razón de ser, nunca la tuvo, no tiene justificación. Y no existen los delitos que se le imputan a mi representado, ni existe acreditación alguna de la existencia de los mismos. Se le ha imputado y formulado cargo en contra de mi representado Mauricio Valero Illanes por el delito de soborno previsto y sancionado en el artículo 250 del Código Penal, consistente en que había sobornado a los funcionarios Cintia Ross Wisner y Jorge Silva Menares con el propósito de obtener el cambio de uso de suelo respecto de las parcelas San Diego, Santa Cecilia y Santa Elena, prevaliéndose de la intervención de don Juan Díaz Sepúlveda para llevar efecto a tal gestión. A este efecto, ni el Ministerio Público ni los querellantes han acompañado antecedente alguno que sea por vía documental o testimonial que pruebe estas afirmaciones. Efectivamente, durante el probatorio no se presentó ningún testigo ni documento en donde se establezca alguna relación entre Juan Díaz y Mauricio Valero que tenga por objeto la comisión del delito que se le imputa. Lo anterior resulta curioso, desde que ninguno de los intervinientes, sean estos Germán Chadwick, Juan Díaz, Cintia Ross, Jorge Silva Menares, oculta en ninguna de sus comunicaciones sus intenciones y participación en el cambio de uso de suelo de los predios de Machalí indicados. Es decir, no tienen ningún pudor en comunicar de manera múltiple, mediante correo electrónico y otras formas de comunicación. Su intención es obtener el cambio de uso de suelo en los predios materia de esta causa. Por lo cual resulta llamativo que respecto a los acusados de cometer este delito de cohecho activo sean los únicos que no han emitido documento alguno en donde conste la voluntad de efectuar dicho cambio. Es del caso que durante la prueba se pudo acreditar sin lugar a duda que Mauricio Valero no se valió de Juan Díaz ni de ninguna persona para ejecutar el cambio de uso de suelo, como tampoco sobornó a ningún funcionario público, en este caso municipal, para llevar a cabo tal finalidad, pues no era interés de la empresa el cambio de uso de suelo. Es más, era perjudicial para Mauricio Valero y Cabal que este cambio se materializara, ya que ello implicaba su adquisición por un mayor precio, ya que los inmuebles necesariamente subirían de precio. En efecto... Disculpe, señor defensor. Mi ánimo obviamente no tiene con interrumpirlo ni cortarle la inspiración en su alegato, pero le pido que el apunte que tiene lo use como ayuda a memoria. Ya, perfecto. No como lectura derechamente, por favor. Gracias. Ya. Bueno, en efecto, se acreditó que Juan Díaz era el gestor inmobiliario del señor Chadwick. Así queda demostrado en la carta de fecha 20 del 5 del 2015, dirigida por el síndico Hernán Chadwick a la señora Josefina Montenegro, superintendenta de insolvencia, acá necesariamente tengo que leer esto, y emprendimiento, que con su documentación adjunta, que corresponde al detalle de gestiones desarrolladas por el señor Juan Díaz, documento 6 de la defensa, y también queda demostrado en la causa Wisner con Wisner Roll 13.168-2011 del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que también es prueba número 27 de la defensa. Y de los contratos firmados por Germán Chadwick y Juan Díaz, a que alude el testigo capitán Fernando Berna y el oficial Mauro Pino. Y también se acreditó que doña Cintia Ross Wisner trabajaba
en primer lugar para la familia Wisner en el desarrollo del cambio de uso de suelo y con posterioridad a eso pasó a trabajar para el síndico Herman Chadwick por intermedio o con la intermediación del señor Juan Díaz Sepúlveda. La decisión de Cabal de comprar estos predios se fundaba en el hecho de que uno de estos 3 predios, de hecho el predio Santa Elena, tenía una superficie de 3,4 hectáreas de naturaleza urbana que era extendible a 4 hectáreas y por efecto del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción se podía duplicar esa superficie por un efecto que se denomina efecto espejo y ampliar a 8 hectáreas urbanas. Ahora, no son 8 hectáreas urbanas cualquiera, son 8 hectáreas de equipamiento. El equipamiento implica que son terrenos aptos para la construcción de edificios en altura. De hecho, uno de los testigos señaló que se podían construir hasta edificios de 22 pisos en ese lugar. Y centros comerciales, clínicas, etcétera, hoteles, que estaba dentro de lo que proyectaba Cabal para ese espacio de 8 hectáreas en ese terreno. De hecho, haciendo una estimación conservadora del valor del metro cuadrado de equipamiento en un lugar de tanta importancia como es la Ruta del Cobre, al lado de la Rotonda, que es donde están situados estos terrenos, la estimación de valor de esos predios, una estimación conservadora de valor de dichos predios, los sitúa entre las 3 y las 5 UF del metro cuadrado. Es decir, la intención de Cabal de comprar esos predios se financiaba exclusivamente con lo que decía referencia a las 8 hectáreas urbanas. A 3 UF son 240.000 UF. A 5 UF estamos hablando de 40.000 UF. La verdad, o sea, 400.000 UF. Es decir, estamos hablando del doble de lo que Cabal pagó por estos terrenos en definitiva. Ahora, ¿cuándo parte esta historia del cambio de uso de suelo? El cambio de uso de suelo parte del año 2011 y parte el 2011 por gestiones del señor Wisner y después estas mismas gestiones son continuadas por el síndico Herman Chadwick. El año 2011, su señoría, Cabal no existía. Cabal es una empresa que se crea el año 2012. De hecho, para ser concreto y señalar el documento concreto, el 7 de junio del 2011, cuando se presenta el convenio judicial preventivo, ocurre que se le establece al síndico en el número 1.3 de dicho convenio que para los efectos provistos precedentemente el síndico liquidador quedará expresamente facultado para efectuar los trámites administrativos que sean necesarios o conducentes a modificar la zonificación o el uso del suelo de los inmuebles que forman parte de la masa de activos a fin de mejorar su valoración comercial. Cabe precisar que en septiembre del año 2011 el señor Chadwick comisiona a don Juan Díaz Sepúlveda y a Cintia Ross, a ambos, para los efectos de realizar estos trámites del cambio de uso de suelo. Y una vez que ya había partido este proceso del trabajo del cambio de uso de suelo, el señor Chadwick comienza a recibir diversas ofertas por estos terrenos. Ofertas que, como ya se vio dentro del desarrollo de la prueba, son de montos inferiores a los que en definitiva ofreció Cabal por el terreno que estaba a la venta. En esta condición hay que recordar que el convenio judicial preventivo le establecía al síndico un plazo perentorio para la ejecución de estas labores, que era para realizar la venta y cumplir y cubrir las deudas que mantenía la familia Wisner a raíz de estos que están garantizados con estos predios. Este plazo era un plazo de 18 meses prorrogable hasta por un año máximo. Esto parte en septiembre, como lo dijimos, del año 2011, y ya el año 2013 el síndico había rechazado varias ofertas y en ese minuto no tiene oferta. Tiene designado al gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda como corredor que está viendo el tema de la venta del predio y además está trabajando en el cambio de uso de suelo y se está dando cuenta que se le pasa el plazo. La verdad es que estamos ya en el año 2013, no se ha concretado venta y debido a eso Juan Díaz Sepúlveda recurre a don Patricio Cordero, correligionario, militante ambos de la UDI, y le pide que lo ayude en el proceso de venta de estos terrenos. En esa condición, Patricio Cordero
contacta a Mauricio Valero. ¿Y por qué contacta a Mauricio Valero y la empresa Cabal? Porque Mauricio Valero y la empresa Cabal habían trabajado en la zona de Machalí para el empresario Gonzalo Vial. Gonzalo Vial, de hecho, es dueño de los predios que pertenecieron a la familia Wisner y que fueron rematados con anterioridad. Es decir, la empresa Cabal ha trabajado sobre ese lugar, sobre ese sitio, sobre ese emplazamiento, ha desarrollado proyectos económicos que son para el empresario Gonzalo Vial a desarrollar en ese lugar. Entonces, cuando Mauricio Valero le llega esto, obviamente es el negocio perfecto para él, porque todos los estudios necesarios, como él lo mismo lo manifestó en su declaración, estaban hechos, pero estaban hechos, que es una cosa que no explicó tan concretamente, estaban hechos porque se habían hecho para Gonzalo Vial. Gonzalo Vial había decidido no perseverar en la ejecución de esos proyectos inmobiliarios en virtud que había sostenido que no tenía la caja y prefería dejarlos hacia el futuro. Entonces, en esa condición, Cabal hace la primera oferta por los sitios de Machalí. La comunicación que tiene con Patricio Cordero aproximadamente en enero del año 2013 y en el mes de abril, Cabal ofrece 0,52 UF por metro cuadrado por los sitios de Machalí. A esa oferta, el síndico, señor Chadwick, la rechaza casi en forma inmediata. De hecho, fue y tengo el número del documento, pero no importa. Y Cabal queda en el aire, porque queda con la intencionalidad de comprar estos terrenos. Cuando Cabal hace esta primera oferta, Cabal todavía no tiene financiamiento para el terreno. Cree que a ese precio es factible conseguir dicho financiamiento, pero el financiamiento todavía no está aprobado, no está concreto, no está hecho. A ese instante, Juan Díaz, que estaba muy preocupado porque al síndico se le acaba el plazo, se acaba el negocio, esta cosa va a dejar de existir, empieza a presionar a Mauricio Valero y le empieza a decir que hay otras ofertas, que hay otros oferentes, que el síndico en cualquier minuto va a vender, que en cualquier minuto va a salir el cambio de uso de suelo para el cual lo comisionó el síndico, y en ese minuto él ya no va a poder comprar porque los precios se van a disparar y no existe ninguna posibilidad de Cabal de participar en este negocio. En esa condición, don Mauricio Valero hace una segunda oferta. Esta segunda oferta es de 0,54 UF y esta oferta es del mes de julio del año 2013. Esta oferta de 0,54 UF es rechazada también por el síndico. Ahora, acá viene la parte curiosa en esta historia y que hace de manera ostensible imposible la imputación que se le realiza a mi representado. Porque efectivamente, en el intertanto, entre la primera oferta de abril y la oferta de julio, Cabal y Mauricio Valero se le acusa de haber pagado 9,5 millones de pesos para el cambio de uso de suelo de esos terrenos. Lo cual, o sea, de partida, yendo a una imputación lógica, es ilógico. Yendo a la teoría de los hechos propios, ninguna persona en su sano juicio pagaría por un cambio de uso de suelo de un terreno que ya hizo una oferta y le dijeron que no tiene financiamiento para comprarlo, que no tiene nada negociado con el síndico ni nadie que tenga facultad real de poder venderle dichos terrenos y invierte 9,5 millones de pesos. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el terreno suba y multiplique su valor a objeto de que él no tenga ninguna posibilidad de comprarlo. Porque ya era difícil conseguir el financiamiento a los valores que estábamos hablando, pero si hablamos del financiamiento para comprar un terreno con un cambio de uso de suelo aprobado, estamos hablando de 3, 4, 5 veces el valor que Cabal estaba en condiciones de intentar ofrecer, que en ese minuto todavía no tenía cómo pagar. Bueno, en ese minuto Cabal, Mauricio Valero, de su cuenta personal, le traspasa 9,5 millones de pesos a don Juan Díaz Sepúlveda. Pero ¿cuál es el objeto de esos 9,5 millones de pesos? Tranquilizar la presión.
no hay ninguna posibilidad de comprar todavía, no tengo nada, es el negocio que yo quiero, es un negocio hecho para mí. Como decía Mauricio Valero, él sintió que tuvo mucha suerte cuando le vinieron a proponer este negocio. Él tenía la información, conocía, tenía los estudios hechos, sabía lo que se podía lograr con una buena gestión con las 8 hectáreas urbanas que existían ahí. Y decide recurrir a este gestor inmobiliario que le ofrece este servicio de ayudarlo con el síndico a objeto de que el síndico le venda a él. Esta ayuda al principio no se manifiesta porque no resulta. Cabal sube la oferta de 0,52 UF a 0,54 UF en el mes de julio, es decir, un mes después de que supuestamente le pagó por un cambio de uso de suelo, y le vuelven a decir que no. Y después de eso, el síndico, de mutuo propio, ahí sí nosotros entendemos que el fondo, por gestión de Juan Díaz, en virtud del pago que recibió, le manda una carta a Mauricio Valero diciendo que las únicas condiciones que el síndico está dispuesto a aceptar son 0,60 UF por metro cuadrado. No hay ninguna otra. Y que hay que poner una garantía del 10% del valor de compra de los terrenos, esto es $1 millón. Aproximadamente a ese precio estamos hablando de $10 millones el valor del terreno. Esa carta es el documento 157 de la Fiscalía, que es para ser exacto, es del 14 de agosto del 2013. En razón de esa oferta, y acá se da una paradoja bien especial, porque Cabal hace 2 ofertas que son 0,52, 0,54. La tercera oferta no es de Cabal, es del síndico. El síndico le transmite a Cabal lo que está dispuesto a aceptar. Y Cabal concuerda con lo que propone el síndico y se establece que el precio de venta que está dispuesto a pagar Cabal son 0,60 UF. A ese minuto Cabal ha avanzado con la teoría del financiamiento y consiguió un pseudo compromiso, lo vamos a calificar de pseudo compromiso, con el Banco Santander, de poder financiar esa 0,60 UF, pero el Banco Santander no persevera. De hecho, acá ocurre lo siguiente: él manda la oferta que va con una carta de ofrecimiento de financiamiento por parte del Banco Santander, sujeta a la tasación del predio. La tasación del predio se realiza en el mes de septiembre. Esta es la tasación donde asiste doña Cintia Ross, que por solicitud del síndico, Cintia Ross acompaña a Mauricio Valero a la visita del tasador del Banco Santander, que es el señor Wilfredo Valdés. Entonces, en dicha visita, su señoría, Cintia Ross va a explicarle las bonanzas del terreno en su condición de arquitecta y conocedora del urbanismo y todo esto, a solicitud y como empleada del síndico hasta ese minuto, lo que don Mauricio conocía de ella, y como también parte de la familia propietaria de los predios. En esa condición, la tasación sale mala y el Banco Santander decide no financiar la compra de los terrenos. Acá Cabal tiene un gran problema, porque para el cierre de negocio se había obtenido poder sustituir la garantía de $1 millón en dinero efectivo por un cheque de 69 millones de pesos. Su señoría, acá hay que hacer hay que clarificar. En la usanza comercial no es normal dejar un cheque por un monto tan pequeño por una operación tan grande. Las garantías, cuando uno ha comprado una propiedad, todos los que hemos comprado una propiedad sabemos que se deja de garantía el 10%, el 5%, pero no una cantidad que no tiene ninguna relación real con el valor del inmueble. 69 millones de pesos, que es el 1% para garantizar 265.000 UF. La verdad que no tiene ninguna relación. Y ahí está nuevamente la gestión por la cual recibió un honorario y se le pagó al señor Juan Díaz Sepúlveda. Pero ahora Cabal tiene un problema. El Banco Santander dijo, no hay financiamiento. Cabal tiene un cheque, hay un plazo en el cierre de negocio que es de 45 días para extender la escritura, y Cabal no tiene, ni Mauricio Valero, cómo llegar al día 45 a firmar esa escritura porque no tiene cómo pagar. En esa condición
se desarrolla una carrera bien vertiginosa de Mauricio Valero y de Cabal para obtener financiamiento para la compra de esos predios y poder rescatar el cheque de 69 millones de pesos que está puesto en garantía. Es una carrera bastante difícil. Una carrera que se hace más difícil aún porque constantemente el gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda, que tiene su agenda propia y que trabaja para el síndico, lo está presionando, bombardeándolo con información de que en cualquier minuto sale el cambio de uso de suelo y en esa condición el síndico le va a cobrar su cheque y ellos no van a tener ninguna alternativa de poder comprar. La verdad, su señoría, estando en una situación tan difícil como esa, viene lo peor, que esto ocurre el día 28 de noviembre del año 2013. Acá hay un documento, el 289 de la Fiscalía. Este documento, el 289 de la Fiscalía, su señoría, hace relación, y acá sí me voy a tomar la libertad de leer este documento, a un correo electrónico que Planning Group le rinde cuenta a su mandante en el cambio de uso de suelo, es decir, a don Herman Chadwick. En este correo, que se titula bajo el asunto Estado de avances, cambio de uso de suelo, se informa: estimado Herman, la modificación al plano intercomunal de Rancagua, Machalí, se encuentra en su etapa final de aprobación. Ya se acreditan las aprobaciones del estudio ambiental estratégico, entre paréntesis, Ministerio del Medio Ambiente, y del estudio de capacidad vial, entre paréntesis, Ministerio de Telecomunicaciones y Transporte. Esta última aprobación tardó 8 meses, solo desde su ingreso al Ministerio. Y en estos momentos vamos a una reunión hacia Rancagua a exponer lo ya aprobado. Dicha reunión se realizará en dependencia de la Seremi Minbu, quien ya es nuestro aliado al tener este estudio vial aprobado, el cual fue totalmente gestión e iniciativa nuestra, con todos los gastos profesionales que esto implica. En esta etapa y con esta aprobación lista, falta 1, aprobación CORE, 2, toma razón Contraloría, entre paréntesis, verificación del trámite conforme a la ley, 3, publicación en el diario oficial. Este estudio y correspondiente tramitación ha sido más largo y oneroso que lo presupuestado. Se ha debido hacer todo lo que los organismos públicos debían hacer a cuenta nuestra. Todo esto se informará en detalle a la brevedad, Germán. Este trámite de cambio de uso de suelo, de rural a urbano, donde se ha logrado modificar el límite urbano del predio en cuestión, ha sido un total éxito. Toda la documentación técnica se encuentra en tu poder. Para muestra de los avances con respecto a la aprobación, se adjunta carta de la SECTRA referida al estudio vial. Cualquier duda me llama. Te saludo atentamente, Juan Gregorio Díaz. Esto es el 28 de noviembre del 2013. Pero, anterior a esto, el 15 de noviembre del año 2013, es decir, poco más de una semana antes, 10 días antes, de que Juan Díaz informara a su mandante, Herman Chadwick, que había terminado el trámite del cambio de uso del suelo, Cabal logró que el síndico le devolviera el cheque de 69 millones de pesos y reemplazó esa garantía por valevistas por la cantidad de 100 millones de pesos. Y prorrogó el plazo para la firma de la escritura hasta enero del año 2014. En ese minuto, ¿cuál es la condición de Cabal? La condición de Cabal es que si ahora, en este mes que le queda, que ganó a raíz de la ampliación del plazo, que es desde el 15 de... no tengo el número del documento, pero me va a costar encontrarlo. Desde el 15 de noviembre del 2013, lo prorrogó hasta el 15 de enero del 2014. No tiene financiamiento todavía. Don Mauricio Valero tuvo que hipotecar su casa para poner los 100 millones en valevistas sobre la mesa para garantizar el negocio, y están en el aire. Y por el otro lado, ya los mandatados del síndico, señor Chadwick, saben que el cambio de uso de suelo está completo y por ende, si esta vez se le cae el negocio a Cabal de nuevo, es decir, si no obtiene el financiamiento, no hay ninguna posibilidad de que le vendan a él. Se acabó el negocio, pierde los 100 millones, va a perder por ende su casa, donde vive con su familia, y pierde el negocio. En esa condición se encuentra Cabal cuando el 16 de diciembre del 2013
el Cabal obtiene financiamiento por parte del Banco de Chile. Y acá, esto también es importante destacar, este financiamiento del Banco de Chile no se debe a ninguna fantasía política, como se le ha pretendido atribuir a esta causa. El financiamiento del Banco de Chile se debe exclusivamente a que estos predios, la familia Birchner, los tuvo hipotecados al Banco de Chile durante mucho tiempo. Y el Banco de Chile conoce los predios, conoce cuál es la posible rentabilidad de los mismos, sabe de la existencia de estas 8 hectáreas urbanas dentro de los predios y estima que el valor de los mismos, solo con la superficie urbana, sirve y es suficiente para cubrir la garantía que el banco requiere para poder darle el crédito a los compradores. Es decir, la operación está suficientemente garantizada o apalancada para los efectos de que el banco no comete ningún ilícito en relación al préstamo de ese dinero y el banco no corre ningún riesgo. En esa condición, Cabal firma recién en enero del año 2014 la escritura de compraventa y se hace de los predios de Machalí. Ahora, acá es muy relevante destacar que, eso sí, las condiciones del crédito son prácticamente las peores del mercado. Es un crédito bullet por 10 millones de dólares, pagadero en una sola cuota, girado a 180 días, renovables por una sola vez por 180 días más. Es decir, es un crédito que como máximo el plazo de pago para pagar los 10 millones de dólares completos, más los intereses y reajustes correspondientes, es de 1 año, no prorrogable. En esa condición, Cabal, cuando en enero tiene los predios en su poder, lo primero que se aboca, tiene un plazo muy corto, ya tiene que descartar el hecho de intentar desarrollar un proyecto propio y buscar financiamiento para sectores del mismo proyecto, porque el tiempo no da para eso. Lo que tiene que abocarse ahora es, uno, intenta primero buscar un socio, lo cual tampoco está el tiempo. Los estudios que Cabal realizó eran útiles para Cabal, pero un socio que va a invertir una cantidad importante en un proyecto tan grande como eso, tiene que realizar sus estudios propios. Los tiempos no permiten eso. Y finalmente, por intermedio de un abogado de la Plaza de Rancagua, se contacta a la empresa Ruta 86 para los efectos de venderle este predio. Y acá viene, a mi gusto, uno de los elementos principales de esto, y es venderle a Ruta 86 el predio. Ruta 86, que como todo Rancagua, todo Machalí, toda la región sabe que esos son terrenos y zonas y áreas que se está discutiendo el cambio de uso de suelo desde hace muchos años, de hecho desde el año 2010 que se está discutiendo el cambio de uso de suelo en esa zona, le pone la condición a Cabal para los efectos de la venta del predio de dejar sujeta en su oferta la cantidad de 2.000 millones de pesos al cambio de uso de suelo. Su señoría, cuando se manda esta carta, faltan 4 meses para que se extinga el plazo del crédito bullet. Cabal no tiene ningún otro oferente, no hay ningún otro comprador y no se está negociando con nadie más que con Ruta 86. Y con la oferta que hace Ruta 86, Cabal podría salir del problema que tiene con el Banco de Chile, el cual tiene hipotecados los terrenos, pero además tiene hipotecados los inmuebles familiares de tanto la señora Compañón como de don Mauricio Valero. Es decir, si no venden ahora, lo van a perder todo, sus casas, el negocio, etc. ¿Y cuál es la respuesta que le da Cabal a Ruta 86? Que Cabal no tiene ninguna injerencia en el cambio de uso de suelo y que en esas condiciones Cabal no le vende a Ruta 86. ¿Y por qué le da esa respuesta? ¿Porque han sobornado a todos los funcionarios municipales necesarios para obtener un cambio de uso de suelo? ¿O porque realmente no tienen ninguna relación y saben que es una fantasía pretender por estos medios obtener un cambio de uso de suelo en un plano intercomunal como este?
La verdad, su señoría, es que la opción es que efectivamente no tiene nada que hacer y nada que ver en relación al cambio de uso de suelo. Afortunadamente, Ruta 86 persevera en la oferta, la mejora, cambia las condiciones, retira la condición relativa al cambio de uso de suelo y compra los terrenos. Y acá ustedes van a ver lo increíble que fue esto. El crédito Bullet vencía el 4 de enero del 2015. Es decir, un año exacto desde que se firmó la escritura de compraventa de estos predios. Y resulta que la escritura de compraventa con la empresa Ruta 86 se firma el 15 de febrero del año 2015, un mes después. Perdón, el 5 de febrero del 2015. Y afortunadamente financiada también por el Banco de Chile. El Banco de Chile financia Ruta 86 en esta compra que le efectúa Cabal, por ende el banco espera que se concrete la compra, aun cuando ésta se demora más del plazo que está establecido en el crédito Bullet, porque básicamente era una demora en que el banco también tenía algún nivel de participación. Pero esa es la circunstancia. Y acá viene la otra parte insólita de la acusación. La otra parte insólita de la acusación, su señoría, es que se sostiene que don Mauricio Valero le hizo otros pagos, 10 millones de pesos aproximadamente, a don Juan Díaz Sepúlveda entre el mes de febrero y en el mes de marzo del año 2014. De partida, su señoría, en esa fecha, como nosotros ya lo vimos antes, ya se había terminado por parte de Juan Díaz, según ya lo había gritado a los cuatro vientos, había terminado su función de cambio de uso del suelo. Es decir, si hay una función que ese pago no puede tener ninguna relación, es específicamente con el tema del cambio de uso de suelo. La relación de esos pagos, ¿cuál es? Acá ya se dijo múltiples veces, el perito de la Fiscalía, el capitán Berna, declaró acá en estrado que la socia de don Mauricio Valero, que en esa época eran muy amigos y muy cercanos, mantenía una deuda que había contraído de 46 millones de pesos con don Juan Díaz Sepúlveda. Deuda que Juan Díaz Sepúlveda, que es un hombre muy estertorio y muy escandaloso, había empezado a intentar hacer pública y había llegado incluso al Palacio de la Moneda gritando que Natalia Compañón mantenía esa deuda con él y ejercía una presión gigante, como lo vimos de varios testigos que declararon en estrado. Acá, en su señoría, lo que ocurre es que Mauricio Valero, viendo que esto es una complicación que puede agravar y que puede ponernos en dificultad a ellos, puede darle una figuración pública que ellos no quieren. Ellos son gente que está dedicada a su trabajo y a su función y que no quieren tener esta figuración pública, decide pagarle y abonarle parte de la deuda a Juan Díaz. Le abona alrededor de 10 millones de pesos. Mismos 10 millones de pesos que señaló la propia Natalia Compañón en su declaración y que fue leída, además de alguna declaración de ella, dentro del desarrollo del juicio. Y que además, obviamente, no tiene correlato alguno con el cambio de uso de suelo. Cambio de uso de suelo, según los interesados, ellos ya lo habían terminado y lo que faltaba eran las decisiones políticas. Y en las decisiones políticas, dentro de todas las fantasías que Juan Díaz comunicaba, al parecer, era la única que nos ofrecía, que era hacer cambios políticos dentro de las decisiones políticas. En esa condición, su señoría, es que Mauricio Valero paga esas deudas de Natalia Compañón. Como corolario de los puestos, su señoría, hay que decir que don Mauricio Valero no tenía ningún motivo para sobornar a Juan Díaz o sobornar por intermedio de Juan Díaz. De hecho, la única operación económica que realizó Mauricio Valero fue pagarle a Juan Díaz en un minuto en que él necesitaba esa ayuda para la apuesta de negocio que tenía. Su señoría, es que de repente a lo mejor no se entiende, y por eso quiero ser muy gráfico. Esto ellos lo veían como un negocio
tan grande y tan importante para ellos que apostaron todo, se jugaron completo al desarrollo del negocio. Es decir, hicieron ofertas de compra sin tener el financiamiento. Hicieron una segunda oferta de compra dejando 100 millones de pesos en garantía sin tener financiamiento. Era tal la presión y era tal como ellos veían este negocio que la lógica de ellos era que el negocio había que desarrollarlo y estaban contra el tiempo para poder desarrollar este negocio. Era un muy buen negocio, lo habían estudiado, lo conocían, sabían que se enfrentaban a un negocio que era razonable, lógico, y que los bancos los iban a financiar porque el negocio por sí mismo era viable y financiable. De hecho, cuando Ruta 86 compra estos terrenos, no los compra finalmente en el entendido de que vaya a haber un cambio de uso de suelo, los compra porque las 8 hectáreas urbanas que compra Silca, si uno hace un promedio de 4 UF el metro cuadrado, es el precio que Silca le pagó a Cabal por esos terrenos. Estamos hablando de terrenos para la construcción de un centro comercial en una calle que podría tener un símil como lo que fue alguna vez Kennedy en la ciudad de Santiago, en la comuna de Las Condes y Vitacura. Es decir, un espacio donde se puede instalar un centro comercial en una arteria principal, una calle que va a ser necesariamente enanchada, aun cuando no se cambie el uso de suelo, porque es la calle de circulación natural hacia Machalí. Resulta que cualquiera de nosotros, si hace 30, 40 años atrás nos hubieran dicho, compren una parcela en Kennedy, la verdad que a lo mejor probablemente hubiéramos dicho que no sabíamos que Santiago no llegaba o no ocupaba esos espacios. Pero acá gente que estaba especializada, que había estudiado esto, sabían lo que se implicaba esos terrenos. No era necesario que se cambiara el uso de suelo. Por eso Silca lo compra y por eso paga 9.500 millones de pesos por esos terrenos. No los paga porque Silca piense que tenía que hacer caridad con la empresa Cabal. Paga. De hecho, como decía mi profesor de economía, las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Silca paga 9.500 millones de pesos por esos terrenos porque vale 9.500 millones de pesos para ellos. Ahora, ¿qué actividades desarrolló Juan Díaz Sepúlveda para el cambio de uso de suelo? ¿Cómo nos enteramos de cuáles son la totalidad de las actividades? Es muy fácil. Las actividades desarrolladas por Juan Díaz Sepúlveda las relata el síndico, don Germán Chadwick. De hecho, don Germán Chadwick, en diversas comunicaciones que él envía tanto a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento como al Cuarto Juzgado Civil de Santiago, expone y señala cuáles son las actividades que realiza Juan Díaz Sepúlveda, ya que, como está establecido en el convenio judicial preventivo, él tenía la facultad de contratar a alguien para que desarrollara esas actividades él tiene que dar cuenta de las mismas. Y ahí nos dice, y voy a leer un párrafo, en el oficio de fecha 20 de mayo del 2015 de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento CIR y en el escrito de fecha 8 de octubre del 2015 presentado por Germán Chadwick al Cuarto Juzgado Civil de Santiago en la causa 13.169 del 2011, caratulada Wisner con Wisner, en cuya virtud se expresa de manera clara que en relación con los honorarios por cambio de uso de suelo, si bien este trámite no alcanzó a estar concluido, dice Chadwick, sí se avanzó lo suficiente para sextuplicar el valor de los inmuebles y asegurar el pago del 100% de los acreedores, alcanzando incluso a pagarse un remanente. Explicando el motivo del pago de los 415 millones de pesos que Germán Chadwick le pagó. Acá me voy a extender sobre este punto. Hablamos de sextuplicar. Efectivamente, Germán Chadwick, cuando toma la liquidación de los Wisner S.A., la primera parte de los campos de los Wisner, un trozo que está unido y a continuación de estos mismos predios, es vendido en pública subasta. Se obtiene un precio insignificante de él. Esos son los predios que compra Gonzalo Vial. Precio que no hubiera alcanzado a pagarle a los acreedores de la quiebra de Wisner. No era suficiente. Si todo el resto de los predios se hubieran rematado en pública subasta, al igual que eso.
igual que el que ya remató. Pero con la intermediación de Juan Díaz Sepúlveda, ¿qué logra él? Sextuplica dicho precio, el que se obtuvo por metro cuadrado en la primera subasta. Es decir, logra 6 veces más. Ahora, esto es en abstracto, pero en concreto, ¿qué significa? Paga el 100% de las deudas, de todo, le paga 415 millones de pesos a Juan Díaz Sepúlveda por el cambio de uso de suelo. Él cobra sus 178 millones de pesos de honorario del síndico. Cobra además un honorario extraordinario por premio de resultado, por el cual lo condenaron precisamente por el artículo 38 de la ley de quiebra, que es de 100 millones de pesos más, para ser exacto 94 millones de pesos más. Y adicionalmente a eso, le devuelve a la familia Birner casi 2.500 millones de pesos. Eso es lo que Herman Chadwick obtiene mediante la gestión de Juan Díaz Sepúlveda. En la práctica, hay otros cobros adicionales, porque Herman Chadwick al final saca plata de muchas partes de acá, pero él en total se lleva 700 millones de pesos, los Birner 2.400 millones, y todos los acreedores, incluso los balistas, se pagan 100% e íntegramente de todas sus acreencias. La verdad que la gestión de Juan Díaz Sepúlveda para don Herman Chadwick fue una gestión brutalmente exitosa. Ahora, ¿con quién se vinculó Juan Díaz Sepúlveda, según Herman Chadwick, para poder lograr este cambio de uso de suelo? Bueno, en el informe a la CIRA, a la superintendencia, expresa los actores que participan, a los cuales debió sensibilizar don Juan Díaz Sepúlveda, son los siguientes resúmenes de actores de servicio privado. 1. Comisión Regional del Medio Ambiente. 2. Servicio de Evaluación Ambiental. 3. Gobierno Regional. 4. Dirección Regional de Agua. 5. Dirección Regional de Obras Hidráulicas. 6. Secretaría Regional Ministerial de Agricultura. 7. Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas. 8. Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones. 9. Servicio Agrícola y Ganadero. 10. Servicio Nacional de Turismo. 11. Municipalidades. 12. Empresas de Servicios Sanitarios de Desvío. Este es el documento 27 de la defensa. Es el documento donde se señala la totalidad de las instituciones que tuvieron que ser abordadas para los efectos, según dice Juan Díaz, o sea, según dice Herman Chadwick, por Juan Díaz para los efectos de legitimarle su pago de 415 millones por el cambio de uso de suelo. Ahora, acá es dable destacar una cosa. Se ha dicho incesantemente y sin ningún sentido lógico que los insumos del cambio de uso de suelo fue un estudio vial y un estudio ambiental. Así lo dijo, lo ha dicho la Fiscalía muchas veces, así lo dijo el Consejo de Defensa del Estado. Pero lo que no dicen es que esos estudios se principiaron en el año 2011, como así lo dijeron los testigos que declararon, tanto la geógrafa que trabajó en el estudio vial y la empresa que trabajó en el estudio vial, como también lo dijeron acá en estrado la persona que trabajó en el estudio ambiental. Todos estos estudios principian en el año 2011. Se acompañó incluso por parte de mi colega en la defensa de Cabal un correo donde Cintia Ross le da cuenta a Juan Díaz de cuáles son aproximadamente los valores de dichos estudios del año 2011. Yo todavía no entiendo cómo se hace esta combinación mágica de traer del pasado unos estudios mandados a hacer por Juan Díaz con financiamiento de Herman Chadwick y atribuírselos a Mauricio Valero el año 2013, siendo que esos estudios se realizaron a partir del 2011 y durante el 2012. Es una unidad temporal lógica que no resiste ningún análisis, pero sí se presta confusión. Presta confusión atribuirle méritos que no pertenecen a mi representado. Mi representado no tiene vela en esa orquesta. De hecho, el refrán es pito en esa orquesta. Sabemos lo que quiso decir, no se preocupe. Ahora,
entremos propiamente tal a la concepción del delito o del ilícito. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 250 del Código Penal? ¿Cuáles son los requisitos para que se cometa un ilícito de esta naturaleza? La verdad, primero, quien es el proponente en este delito tiene que ser una persona común. Puede ser cualquier persona en la especie. En este caso, me parece que la persona más apropiada es Juan Díaz. Tiene que existir una oferta. Es decir, tiene que existir una proposición de un valor preacordado para los efectos de lograr el objetivo querido. No vemos la oferta, entre comillas, materializada en las sumas de dinero que le atribuye la Fiscalía a mi representado. No lo vemos como una oferta viable para un proyecto de esta naturaleza. Ya vimos que por la fecha son imposibles, pero además de ser imposibles, los montos son tan exiguos que no son viables a la función o al objeto que se persigue. Ahora, esta oferta, a diferencia de todas las otras ofertas que hace Chadwick, que hace Juan Díaz, que se le atribuye por el Ministerio Público, los creyentes y mis representados, no consta en ninguna parte. Una nueva dificultad de esta causa. Solo constan las ofertas y las proposiciones hechas por Juan Díaz con cargo a los fondos que le proporciona Germán Chadwick y por Germán Chadwick directamente. Pero no consta ninguna por parte del señor Valero. Ahora, ¿cuál es el beneficio perseguido? El beneficio económico perseguido. Estamos hablando de un cambio de uso de suelo que, según los actores en este cambio, es decir, Ciente Arroz, Juan Díaz, se terminó antes de que Cabal comprara estos predios. No hay beneficio económico para Cabal. ¿Y por qué no lo hay? Porque si Cabal no se hubiera arriesgado de la forma que se arriesgó, no hubiera podido comprar. De hecho, es más, este supuesto beneficio económico de haberse concretado en el intermedio hubiera impedido que Cabal comprara. Hubiera hecho absolutamente imposible la compra-venta de estos predios. Es decir, acá no busco mi propia destrucción. Estoy seguro que sus señorías han visto a mi representado, han visto a sus socias y se habrán notado que son personas normales e inteligentes que no buscaban su propia quiebra, que ellos sí buscaban realizar un buen negocio. Y la finalidad es cometer un ilícito que en este caso no se materializa. La verdad, su señoría, no existe para los efectos y en cuanto al interés de Cabal en el desarrollo de esta actividad, justificación alguna. Sí, ¿quién tiene la justificación? ¿Quién cumple estos requisitos? Los que buscaban, ¿qué cosa? Sextuplicar el precio para un comprador tercero comprar estos predios. ¿Y quién es el que logra esa utilidad y ese beneficio? La familia Wisner, don Germán Chadwick, Juan Díaz Sepúlveda. La realidad, su señoría, es que ellos sí ganan. Yo todavía no, por eso cuando yo pedí específica y expresamente y di inicio a este alegato, la condena en costa, la pido porque acá, a ojo de buen cubero, como se dice en el campo, no hay por dónde encajarle esta responsabilidad en esta Cuba que es Cabal y el señor Valero. No existe relación alguna que sea factible de concretar bajo ese punto de vista. Pero sí existen culpables concretos, claros, acreditados, con un sinnúmero de pruebas. Hay que decir, acá el Consejo de Defensa del Estado el día de ayer mencionó que el señor Chadwick fue condenado. Claro, fue condenado por ventajas indebidas del síndico, artículo 38 de la Ley General de Quiebra. Pero ni siquiera fue imputado del delito de soborno o cohecho activo. No se le atribuyó siquiera esa responsabilidad, ni siquiera fue investigado por ese hecho. Solo el Consejo de Defensa del Estado, nuevamente, presentó una querella contra el síndico en los términos del delito de soborno. Pero se pasó completamente por alto respecto a esto. También pudo haber sido imputado
la familia Wisner. También pudieron haber sido imputados otros intervinientes en esta causa. Pero, ¿por quién se optó? Por quien no era dueño cuando se realizaban estas gestiones y que compró pagando un precio más caro debido a la presión que tuvo y debido a esto. La verdad, su señoría, la Fiscalía, aplicando la misma tesis que aplicó para imputar a Cabal y a Mauricio Valero, pudo haber imputado a la empresa Ruta 86. Pudo haber imputado a cualquier otro comprador. De hecho, a quienes le compren a Ruta 86 también podríamos imputarlo, porque está la misma lógica. También seguramente el que le compre a Ruta 86 va a esperar que algún día cambie el uso de suelo de esos terrenos. ¿O no? Pero no existe ninguna razón jurídica que justifique dicha operación. Ahora, volviendo al artículo 250 del Código Penal, establece que este es un delito de acción, que comete específicamente quien lo ejecuta. La redacción del artículo 250 es el que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico. Como se aprecia de la redacción de la norma, el legislador no se planteó la hipótesis de un mandato o de una derivación del delito en este caso. Y nosotros entendemos que esto es así y que este mismo criterio lo compartió la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que haber tenido este mismo criterio, porque si no debió haber imputado a don Germán Chadwick. Pero como estimó que seguramente Juan Díaz no le podía transmitir su responsabilidad a Germán Chadwick, porque no había un mandato específico, sino que la norma señala que es el que comete el delito, porque si no, de otra forma yo no entiendo que no se haya imputado a Germán Chadwick. Entiendo que la Fiscalía entendió que no hay derivación en este delito. Ahora, no entiendo, salvo otras agendas y otras ideas y otras cosas, que se haya imputado al señor Valero y a la empresa Cabal por la connotación pública que tuvo esta causa, etc. Pero yo no voy a hablar de política ni voy a hablar de cosas que no nos conciernen en la sede judicial. Lo que nos concierne en la sede judicial es que para poder condenar a alguien por un delito tiene que ser autor del mismo. Y tiene que ser un autor probado. No puede existir una duda. No puede existir lo que hay en esta causa. Ninguna justificación que le atribuya la participación a mi representado. Existen justificaciones, atribuciones, pruebas, documentos, etcétera, que le atribuyen la participación a otros intervinientes. Pero nada con el señor Valero, nada con la empresa Cabal, pero son ellos los que están sentados acá. No veo a don Germán Chadwick, la reina, en este salón. El delito de soborno ni siquiera acepta actos preparatorios, es un delito concreto de resultado. Acá, su señoría, lo que tenemos nosotros hoy en día es... Yo voy a cambiar la idea. Yo intenté cuando partí la preparación de este alegato analizar prueba por prueba para ver y desvirtuar cada una de ellas en relación a la participación de mi representado Mauricio Valero. Es imposible, porque no hay ninguna prueba que lo vincule a él con la ejecución del ilícito. Se me puse a mirar testigo estrella de la Fiscalía, Capitán Berna. Capitán Berna lo único que demostró que hizo y leyó lo que le pasaron que leyera y hizo un testimonio de oída o de lectura de lo que tenía que leer y que después cuando se contrastó con lo mismo que él leyó se dio cuenta de que lo que él había leído era intencionado o dirigido. La verdad, su señoría, no pude hacer un ejercicio que normalmente hago dentro de los juicios, porque tendría que haber algún elemento indiciario, alguna prueba concreta, qué sé yo, algo que me una a mi representado con la existencia o con la ejecución del delito. Y acá este es un juicio en que nada de eso resalta de ninguna parte. No hay nada. Es terrible, pero no hay nada y llevamos 5 meses y fuimos enterrados en un sinnúmero de documentos, gigantesco cerro de documentos, que no aportaron nada para acreditar la existencia y participación en el delito de mi representado. La verdad, su señoría, por eso solicito que se sobresea a mi representado
Y insisto que después de 3 años de investigación, 5 semanas de juicio, un mes completo para ser exacto, de estar en esta condición, después de haberle destruido la vida a don Mauricio Valero, lo que menos se puede hacer y lo que menos se puede esperar en esta causa es una condena en costa. Muchas gracias, su señoría. Se tiene presente, pero supongo que en la parte final de su alegato, cuando usted pidió sobreseimiento, supongo que es absolución. Solicitó la absolución. Sí, el Se sobreseimiento entiende y que- absolución. sí. Disculpe. Se entiende que fue entonces absolución su petición. Previo a continuar y darles la palabra a las defensas, para finalizar, vamos a hacer un breve receso de 15 minutos. ¿Sí? ¿Te gustó?